Estamos en comunicación telefónica con Sol Fantín. No paramos, hoy no paramos, seguimos ahí. Que es escritora, profesora de literatura, maestra de grado en la escuela pública y coordinadora de talleres de escritura literaria. Bueno, tiene todos esos títulos y además tiene libros que ha publicado de narrativa y de poesía de forma autogestiva, pero también tiene un libro que ha sacado últimamente como su última creación, que se llama Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, ¿no? Y esto está editado por Paidós, ¿no? La editorial Paidós. A quien le damos la bienvenida. Hola Sol, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola Claudio, ¿cómo les va? Encantada, un placer. Bien, bueno Sol, gracias, de verdad, gracias por estar entre nosotros porque es muy importante que podamos sacar al aire estas cosas. En principio, la primera pregunta que me surge es como para poner a la gente en órbita, se diría, ¿no? O en tema, para poner a la gente en tema, contanos un poquito desde cuándo escribís, por qué escribís, qué te genera la escritura y cómo llegás a este último trabajo. Bueno, sería más o menos la historia de mi vida, pero la voy a resumir. Bueno, lo más brevemente posible, digamos. No, me encanta. Mirá, yo escribo desde siempre, desde que aprendí a escribir, desde que soy muy chiquita, escribí poesía, escribí narrativa y escribo como digamos, podría decir que escribo como un gesto de supervivencia y de vida también, ¿no? Ajá. Para conocerme, para compartir, para disfrutar también. Pero bueno, sí, fue toda mi vida la escritura un gesto de autoconocimiento y de conexión con los demás, que forma parte del autoconocimiento. Bien. Con respecto a, bueno, eso, toda mi vida escribí sobre todo poesía, pero bueno, a partir de hace un par de años, yo tomé conciencia de que había vivido, digamos, de que durante mi adolescencia yo había sufrido abuso sexual, básicamente en el contexto de una institución religiosa de la que yo formaba parte, una institución religiosa de tipo New Age, de la que formaba parte mi familia desde que yo era muy chica, y si bien yo tenía conciencia y memoria de las cosas que me habían sucedido, no había tomado conciencia de algunos hechos que constituyen delitos y que a mí me habían, bueno, y que yo había sufrido y que me pareció como, digamos, como parte de mi proceso de recuperación y de resiliencia, puse mi escritura en principio al servicio de eso, de comprender lo que a mí me había sucedido. Aprovechando la cuarentena, escribí un libro de memorias contando los hechos que había vivido en mi adolescencia sin omitir esta vez nada de lo que había vivido en este contexto y aportando la mirada que tengo como adulta, como profesional, como maestra, comprometida con los derechos de las infancias, tratando digamos, de compartir y de aportar conocimiento sobre cómo es que suceden este tipo de abusos que lamentablemente son muy frecuentes, sobre todo en la subjetividad de un adolescente, ¿no? Claro. Un tema Claro. que, bueno. Y Sol, entonces, sí. ¿qué es lo que te hace, perdón, te interrumpo porque me surgen preguntas sí. y quiero aprovecharlas, digo, ¿no? ¿Qué te hace, cuál es el momento clave o qué es lo que te impulsa a decidirte a contar esto que estás contando? Mira, el momento clave es a partir de otra persona, de otra mujer, una mujer que tiene 10 años menos que yo, que se llama Emilia Viacaba. Sí. Ella en el año fines del 2018 hace una denuncia por un abuso que ella sufre en el contexto de un viaje de estudios organizado por el Nacional Buenos Aires, que es el colegio al que ella fue y al que yo también fui. Un viaje de estudios a Tilcara, ella sufrió abuso sexual por parte de un coordinador. Y en el año 2019 publica un artículo en Página 12 pidiendo que si había otras víctimas, que por favor de ese mismo coordinador, que se pusieran en contacto con ella para abonar a su causa penal. En ese momento yo había sufrido también un abuso sexual de parte de ese mismo coordinador en un viaje a Tilcara. 10 años antes que ella, decido ponerme en contacto con ella para colaborar con su causa. En ese momento entro en contacto con las memorias de mi adolescencia y empiezo a darme cuenta de que yo estaba en otro contexto, digamos,
que en mi situación, no en la de Emilia, que para mí era de mucho mayor gravedad, y entro en una especie de, no le puedo llamar depresión, pero en una tristeza profunda, en una confusión profunda, tratando de armar mi propio relato, ¿no? Claro. Yo colaboré con la causa de Emilia, di mi testimonio en esa causa, y me interesa decirlo porque me enteré de un hecho muy triste al que le quiero dar conocimiento, y es que la causa penal de Emilia fue declarada prescripta por 2 de los 3 jueces que estaban a cargo de la causa, no porque no hayan encontrado culpable a su abusador, sino porque la consideraron prescripta por pocos meses. Claro. Esto tiene que ver con la razón por la cual yo decido dar visibilidad a este fenómeno. Falta muchísima comprensión en las instituciones, sobre todo en la institución judicial, claro, sobre este tipo de delitos, y instrumentar las herramientas judiciales necesarias para que, digamos, no queden impunes, ¿no es cierto? Claro. Más allá de que... Y bueno, entonces el libro, la decisión de darlo a conocer, una vez que yo ya lo había escrito, que como les decía, yo lo escribí fundamentalmente primero como un acto hacia mí misma, de comprensión y de resiliencia, como decía antes, pero una vez escrito tomo conciencia de que hacía falta, que hace falta y sigue haciendo falta, que el resto de la sociedad, digamos, que la sociedad en general tome conciencia sobre cómo funcionan estas cosas, la gravedad que tienen para, bueno, romper con la impunidad, ¿no es cierto? No porque la respuesta punitiva sea la única ni la más importante. De hecho, también me interesa decir que es muy importante para mí, como lo fue para Emilia en su momento, sí, que se respeten los derechos humanos de las personas presas, porque nosotras no estamos buscando ningún tipo de venganza, ni muchísimo menos, ¿no es cierto? Claro. Pero sí es cierto que el hecho de que el sistema penitenciario no dé una respuesta que nos deje tranquilas, no quiere decir que la opción sea la impunidad, ¿verdad? Claro. Sol, yo lo que siento con tu relato y con lo que me contás de esta otra chica que también sufrió y de la cantidad, ¿no? Quizás uno de los casos más visibles es el que tiene como protagonista a Juan D'Ortés también, ¿no? Digamos, es derrotar algo que nos tiene atravesado desde el comienzo de la historia, ¿no? Como algo que está naturalizado, digamos, sobre en la sociedad, ¿no? Como que algo normal, digamos. En algún sentido sí, en ese sentido, digamos, las leyes van por delante, digamos, de cierto sentido común que gravita en la sociedad. Sí. Las leyes que tenemos en este momento que protegen a las infancias y a las adolescencias, empezando por la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, al cual nuestro país suscribe, si no me equivoco, desde el año 1994. Sí. Y, digamos, siguiendo por las leyes que tenemos hoy en día sobre abuso sexual, son claras al respecto, ¿no? Los y las adolescentes no están en condiciones de prestar consentimiento para relaciones sexuales con personas adultas. Esto no quiere decir que las infancias o las adolescencias no tengan una sexualidad. Eso lo sabemos sobre todo gracias a la Ley de Educación Sexual Integral. Sí. Digamos, con lo que sí hay que tener conciencia de proteger es justamente digamos, para proteger la sexualidad de los adolescentes es que hay que protegerlas de esa invasión que se sufre de una sexualidad adulta sobre una que está en desarrollo, que tiene que poder desarrollarse en libertad y con personas de la misma edad, dando lugar a las posibilidades de consentimiento que tiene una persona que está en desarrollo. Claro. Esa sería la cuestión. Y sí, por supuesto que es muy interesante lo que decís, porque yo, más allá de que yo también hice la denuncia penal correspondiente, mi libro se orienta a que, digamos, nos hagamos cargo como personas adultas todos y todas de qué mensajes transmitimos, qué deseos transmitimos, de qué manera, cuáles son los tabúes, ¿no? Como para que la prevención sea efectiva.
Claro, yo lo que me refería cuando te decía que derrotar eso que nos lleva atravesado es porque a veces, digo, no en particular ahora, ¿no? Digo, pero este tipo de cosas que pasan y este tipo de abusos que se sufren en las adolescencias tienen de alguna manera el visto bueno de toda la sociedad cuando se está dando cuenta, ¿no? El entorno familiar, los vecinos, el barrio, qué sé yo. Generalmente hay como un darse cuenta de que está pasando algo, pero sin embargo se mira para otro lado. Exacto. Sí, lo que pasa es que sucede con los fenómenos aberrantes esto, de que cuesta mucho, aceptar lo impensable, ¿no? Esto es algo que sucede como un fenómeno que sucede en los abusos intrafamiliares o cuando en este tipo de instituciones que se ganan la confianza de las familias, donde se ve sin ver, ¿no? Se ve, pero aparece la negación, que aparece como un fenómeno que una especialista que se llama Sandra Barilari llama ceguera atencional, ¿no? Como que se ve pero no se termina de ver. Y después está esto que quizás es a lo que vos apuntás un poco, esta cosa del no te metas, ¿no? Claro. Como si no nos concerniera a todos, como colectivo, digamos, responsabilizarnos por lo que pasa con los chicos y las chicas. Claro. Muchas veces la cuestión es, y los padres muchas veces son parte del problema porque no están pudiendo ver, no están pudiendo proteger por alguna razón. Entonces son el resto de las instituciones, incluyendo el barrio, incluyendo los vecinos, incluyendo instituciones en sentido amplio, me refiero, ¿no? Claro. ¿Qué ayudas podemos prestar? Por eso desde la literatura, desde la escritura también, poder pensar estas cosas. Claro, claro. Sol, está al lado mío Claudio Gallo, cuando te lo presenté antes, y está Darius Chasquel, que también es un muchacho que escribe. Él no quiere presentarse como poeta ni nada. Abro el juego, si a vos no te incomoda, para que ellos puedan generarte alguna pregunta. Sí, bárbaro. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Mira, a mí me interesaría que profundizáramos un poco en el tema de los abusos y de las violaciones adentro de las sectas y adentro de todo ese circuito religioso, espiritual, ¿no? En donde supuestamente se busca la comunión de las almas, la paz y cosas por el estilo, y que por lo general terminan siendo cuevas en donde los pedófilos y los violadores se hacen su agosto, ¿no? ¿Qué elementos podés rescatar como negativos, ¿no? Como conducentes a facilitar una violación o un abuso adentro de este tipo de sectas? ¿Qué conductas conducen a eso? Mira, esto en primer lugar quiero decir que esto también está tipificado en la ley como un agravante, o sea, el hecho de que ministros de culto sean reconocidos o no, dice la ley, sean los que ejercen el abuso sexual, es un agravante. ¿Por qué? En primer lugar, porque se establece una relación de confianza, claro, con las víctimas, y porque se pone en suspenso el sentido común, digamos, ¿no? Como que el mundo, tal como lo percibimos a través de los sentidos o como lo podemos pensar, ya no es el mundo, es otra cosa. Se desconfía de la información de los sentidos. También hay una suspensión del pensamiento crítico, ¿no? Bajo la excusa de que son cosas mundanas, cosas bajas, cosas que nos alejan de Dios o de la verdad o del amor, se pone en suspenso también el sentido crítico y se explota la vulnerabilidad de las personas de manera muy regresiva. Todos venimos un poco heridos, un poco abollados en la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas a veces buscamos darle sentido a nuestras vidas, buscamos refugios en un mundo como es el que vivimos, en este tardo capitalismo industrial que a veces no ofrece el sentido. Y los discursos religiosos vienen a ofrecer una especie de paraíso perdido, explotando toda clase de regresiones. Hay figuras que se presentan como padres o madres espirituales y una va entregando su confianza, su sentido común,
Y bueno, y ahí se habla muchísimo del amor, ¿no? Que es una palabra muy compleja, porque el amor no es lo mismo para todas las personas. Entonces, se bajan las defensas. Y esto es lo que yo entiendo que por eso la ley lo considera un agravante, porque si bien el abuso sexual puede darse en cualquier tipo de relación, en este tipo de relación en particular, las posibilidades que tienen las víctimas, o mucho más en el caso de ser adolescentes, se reducen hasta prácticamente desaparecer, la posibilidad que tienen de defenderse, quiero decir, ¿no? Hola Sol, perdón, ¿cómo te va? Soy Darius. Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Bueno, lo primero que te quería decir era que la verdad que te admiro porque lo que haces es como muy valiente y muy fuerte en una época donde las mujeres están un poco en eso, pero la verdad que sacar todo lo que a uno le pasó para sanar y para tratar de sanar a los demás, a mí me parece como de lo mejor que podés hacer, o que hiciste, me parece. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que no sé si tengo alguna pregunta en especial. Sí, un poco escuchándote y pensando ciertas cosas, creo que el capitalismo que vos nombraste, el mundo como está estructurado, está cimentado en abusos de todo tipo. El abuso sexual es uno de los más recurrentes, pero hay abusos de todo, ¿no? Todos somos personas explotadas, viviendo de una manera que no deberíamos, sin dejar de lado lo que a vos te sucedió y todo lo que vos hablás. Digo, vivimos en un mundo así, entonces, donde las luchas se dan en esos terrenos, me parece, ¿no? Por supuesto, mira, con respecto a eso tengo dos cosas para decir. Por un lado, mi familia ingresa en esta institución en la primera postdictadura. Es algo que a mí me sirvió para entender, porque más allá del recorrido singular que yo hice o que pudo haber hecho mi familia, hay un trauma colectivo que está en la base, ¿no es cierto? Claro. Eran años muy oscuros, los primeros años 80, donde no era fácil proyectarse sobre un horizonte de vida con el terror, digamos, todavía respirando en la nuca de la sociedad. Eso a mí me permitió comprender por qué mi familia cae, digamos, bajo las redes de un lugar así. Mucha gente necesitaba negar el terror, negar la conflictividad del mundo, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que las distintas vulneraciones se asocian, ¿no? Hacen máquinas para dejarnos más indefensas frente a toda clase de abusos. Eso por un lado, pero por otro lado también quiero decir que si bien dentro de esta conflictividad del mundo también está lleno de gente maravillosa y de posibilidad de asociarse y de construir algo diferente. A mí en particular, por ejemplo, las instituciones educativas, sobre todo las de educación pública, que son donde yo me formé, me han alojado y me han salvado la vida. Justamente yo trabajo además de trabajar en la escuela primaria, trabajo en la Escuela Normal Superior número 1. Vengo precisamente de una reunión en esta escuela y, por ejemplo, de estos profesorados, como el Normal 1, no sé si ustedes saben, que están siendo atacados por el gobierno de la ciudad. Claro, totalmente. Porque son lugares donde se genera pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es uno de los grandes antídotos contra toda clase de abusos, que, como ustedes bien dicen, están enlazados, no se dan de manera aislada. Claro. Pero digo, quiero rescatar, ¿no?, el trabajo que hace tanta gente por sí aportar comprensión, por aportar una comprensión en el horizonte de vida, asumiendo la complejidad del mundo, no negándola, ¿no? Como ustedes mismos haciendo este programa, ¿cierto? Claro. A lo largo de la historia, Sol, hemos tenido muchas personas que han trabajado a favor del pensamiento crítico, que de alguna manera han pateado el tablero, que se han enfrentado a los gobiernos o a distintas órdenes gubernamentales. ¿Qué es lo que nos falta como sociedad para que estas cosas se reviertan definitivamente? ¿Es un camino muy largo el que nos falta? ¿O vos creés que estamos a las puertas de un camino que puede ser corto y feliz para todos, digamos? Qué pregunta hermosa y difícil, Claudio, que me haces. Mirá, yo no puedo saberlo, esto, por supuesto que no, pero no soy una persona pesimista. No creo que vivamos en el peor de los mundos posibles. Claro. Creo que hay muchísimo para hacer. Yo veo muchísima solidaridad
resistencia en el buen sentido a lo que nos oprime, y me parece que, no sé, yo tengo una frase que me guía mucho, que es que la amargura no puede ser el efecto de la verdad o de la lucidez. A veces nos enfocamos justamente en la crítica, ¿no?, al mundo que tenemos, que está muy bien, justamente como yo vengo hablando del pensamiento crítico, pero cuando esa crítica nos inmoviliza, tenemos que revisar esa posición. Por eso, digamos, yo creo que vos decís, bueno, ¿qué nos falta? Me parece que falta seguir trabajando sobre la madurez emocional, sobre hacernos cargo de que nosotros estamos construyendo el mundo y tenemos mucho más poder del que creemos. El poder no viene de arriba para abajo. Nosotros también lo construimos de manera horizontal. Y lo construimos conversando, lo construimos escribiendo, haciendo un programa de radio, enseñando en las escuelas, hablando con el vecino, con la vecina. Y me parece que ahí es donde hay que trabajar. Claro. Bien. Bueno, por suerte tenemos gente como vos y mucha gente que lo hace, ¿no? De todos modos, es una incertidumbre saber por qué no terminamos de derrotar estas cosas que son muy visibles y que son antinaturales, digamos, ¿no? Como diciendo, sí, bueno, esto no nos puede pasar más. Sí, pero bueno, hay algo que vos traías, esta cuestión de la historia, de cómo por ahí en otros momentos históricos las relaciones sexuales o los matrimonios entre personas adultas y adolescentes eran bien vistos. Y bueno, la verdad es que históricamente fuimos evolucionando en relación con esto. Sin ir más lejos, los derechos de las mujeres son relativamente recientes en la historia. Y no por eso nos deja de parecer aberrante que hace unos pocos años las mujeres no pudieran votar o no tuvieran derechos básicos. Claro. O, por ejemplo, las torturas eran legales hace unos años. No me refiero a la dictadura, me refiero un poco antes, ¿no? Pero eran consideradas legales, y con los años como sociedad nos fuimos dando cuenta de que eran aberraciones, más allá de que sigan sucediendo, ¿no es cierto? Me refiero a los marcos legales. Y esto es lo mismo, o sea, estamos en un proceso de tomar conciencia de que los niños, las niñas y los adolescentes son seres humanos con derechos, ¿no? Y claro. Eso, yo creo que hay muchísimo para rescatar del movimiento que está habiendo en los últimos años. No hay que caer en ese mismo en relación a eso, a pesar de lo oscuro que parece o es a veces el panorama. Bien, para irse definiendo Sol la nota, me quedó, antes vos habías contado que bueno, te decidiste a contar y a escribir a partir de la experiencia de otra mujer que sufrió lo mismo que vos y que pedía ayuda de alguna manera, ¿no? Digamos, ¿vos creés que si no hubiese existido este gran movimiento que hay por la defensa de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista que levantó la voz, que por fin se hizo escuchar y dijo basta, hasta acá llegamos, ¿vos crees que si eso no hubiese pasado, vos hubieses escrito igual el libro o no? Mira, no sé si yo lo hubiese hecho o no, pero sinceramente me ayudó muchísimo, porque lo singular y lo colectivo están amarrados, o sea, sí, más amarrados, surgen de un mismo caldo de cultivo. Es imposible, yo no puedo pensarme hoy por hoy, en el año 2022, a punto de cumplir 40 años, ajena al movimiento de mi generación, a mis amigas, a la solidaridad y la inteligencia que se desplegó de manera colectiva en el movimiento de mujeres. O sea, si tengo que responder por sí o por no, digamos, te diría, no, quizá no lo hubiera podido escribir sin el apoyo de esta red que estamos sabiendo tejer. Claro, claro. ¿Cómo puede hacer la gente para adquirir el libro si no fueras tan niña? Mira, el libro está a la venta en todas las librerías del país. Lo editó una de las editoriales más grandes del mundo hispanohablante, que es la Editorial Planeta. Sí. Hay dos, es un sello editorial que pertenece a la Editorial Planeta, así que sí, bueno, se puede adquirir en papel, y se puede adquirir como ebook también en las tiendas de la Editorial Planeta. Claro, bien. ¿Y hay alguna presentación del libro? ¿Ya fue? ¿O tenés pensado algo con esto? No, presentación presencial no hicimos. Yo estoy presentando el libro en distintos medios, pero no, todavía no tenemos organizada una presentación. Bien. Bueno, si no fueras tan niña, de Sol Fantín, Memorias de la Violencia, y contanos brevemente, muy brevemente, tus libros anteriores. Sí, yo publiqué 4 libros de poesía. Un meteorito puede acabar con el planeta esta misma noche. Decime que soy linda, Normalidad y Huevos.
Publiqué 2 libros de prosa, uno se llama Desembarazarse y está dedicado a 2 pérdidas gestacionales que yo sufrí, es un diario. Sí. Y escribí también y publiqué una novela de viaje que se llama Animal Print. Estos libros los autoedité, así que tienen una circulación mucho menor, pero de todas maneras se pueden conseguir en librerías de la ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿O tenés algún correo electrónico, algún lugar que alguien que te escriba Sí. para adquirir estos libros? Sí, si entran a mi Instagram, que es sol.fantin, hay un link incluso para bajarse esos libros de manera gratuita, para los que quieran tener el libro en sus portátiles. Sol.fantin en Instagram, y ahí está el enlace para poder bajarse los libros. Bien, sí. Muchas gracias, Sol, por estos minutos que nos diste, y te vamos a despedir con un tema que vos elegiste, Furiosa, de Bife. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, Bife es la banda de la que formó parte mi hermana, Javiera, y es un tema dedicado justamente a los feminicidios. Y me parece que tiene un enfoque muy acertado, así que les invito a escucharlo, a escuchar su letra y a bailar su música. Buenísimo. Hasta la próxima, Sol, gracias. Muchas gracias. Bien, estuvimos hablando con Sol Fantin, que es escritora, trabaja en la escuela pública, es maestra de grado, profesora de literatura, también da talleres de escritura, y que ha escrito varios libros, como ella ha contado, y este último, Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, y bueno, ahí nos vamos.